Pues para mí también es un gusto poderlos saludar a nuestros hermanos, nuestros amigos, especialmente a aquellos hermanos y amigos que no nos hemos saludado en este año 2017. Así que es un gusto poderles saludar y desearles en esta mañana una gran mañana y una gran bendición y una bienvenida igualmente. Sí, como el hermano Carlos lo mencionaba, el pastor no se encuentra y me ha pedido el favor de compartir en esta mañana ese mensaje de la palabra del Señor con ustedes. Así que yo digo que es una oportunidad, también es un reto, ¿no?, que Dios pone en nuestra mano para que este mensaje pues obviamente sea de gran edificación para cada uno de nosotros al escucharlo, que saber y reconocer que si Dios nos da esa oportunidad, pues es una razón para glorificar a Dios por ello, y queremos que a través de este mensaje en esta mañana Dios nos esté edificando, nos esté fortaleciendo, pero que también le estemos glorificando a Él. Ese es el propósito también. También mencionar que hoy quiero que los niños tengan un poco de paciencia al estar con sus padres en este lugar. La escuela bíblica de niños aún no se ha reanudado y por eso los niños estarán aquí también escuchando en esta mañana el mensaje. Entonces este va a ser un mensaje de dedicación para todos, esperamos, ¿no? Padre, gracias por esta palabra en esta mañana, Dios. Queremos que esta palabra sea de gran edificación para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, Dios. Que lo que tú nos enseñas, lo que tú nos hablas, y podemos entender por tu Espíritu Santo, nos ayude para ser cada día esos hijos que tú quieres que seamos, Dios, y que a través de nuestras vidas podamos únicamente glorificar tu nombre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo creo que podemos iniciar esta mañana este mensaje de la palabra haciéndonos una pregunta. ¿Es usted una persona paciente? Bueno, hoy vamos a tener que tener mucha paciencia en este lugar para el tiempo que vamos a estar acá. Y es el tema de hoy, ¿cómo tener paciencia? ¿Cómo tener paciencia? Hay cosas que nosotros anhelamos tener, hay cosas también que no son necesarias, no son tan necesarias tenerlas. Hay otras que lo son, pero quizás nosotros no nos esforzamos mucho por obtenerlas o por conseguirlas. Quizás usted para este nuevo año esté pensando qué va a tener o qué va a hacer. O también estará pensando lo que usted quiere o lo que nosotros queremos lograr. ¿Lo ha pensado? Bien. Pero ha pensado por un momento si la paciencia es algo que usted debería tener, o si la paciencia es algo en lo cual usted y yo deberíamos esforzarnos y es necesaria para nuestra vida durante este nuevo año. Tal vez esta pregunta, si usted es una persona paciente, sería mejor preguntársela al que está a su lado, a su cónyuge, que su cónyuge pueda responder por usted si usted es una persona paciente. O preguntársela a sus hijos si también están ahí. O quizás preguntársela a sus padres en el caso de los hijos, si mis padres son pacientes. Porque posiblemente la mayoría de nosotros diremos que sí somos pacientes, pero ¿qué dicen los demás de nosotros? ¿Qué dicen los demás acerca de su paciencia, de mi paciencia? Así que vamos a tratar de hacer una prueba acerca de si usted es o no es paciente. Hay sillas por acá adelante, hermanos que están llegando. Yo veo bastantes sillas aquí desocupadas adelante, que pueden tomarlas ustedes
ocuparlas para que estemos así todos unidos escuchando esta mañana. Bienvenidos. Así que vamos a hacer una prueba a saber si usted es paciente. ¿Cómo maneja usted las interrupciones? ¿Cómo manejamos las interrupciones? ¿Pacientemente o impacientemente? ¿Cuál sería el calificativo que usted le da ahí? Entonces vamos a hacer esta prueba y usted mismo se va a contestar. ¿Cómo maneja usted aquellas situaciones que en alguna manera le roban la paciencia? ¿Cómo obra usted cuando está muy ocupado haciendo algo que tiene que hacer o entregar y no ha terminado y alguien le interrumpe? ¿Cómo reacciona frente a algo que le irrita o le molesta? Por ejemplo, ¿cómo reacciona cuando le dan una comida fría? Escucho sonrisas por allá. O demasiado caliente, no es la comida a su gusto o a su temperatura. ¿Cómo reacciona cuando tiene empleados difíciles, aquellos que los tienen? ¿Cómo reacciona frente a las dificultades del tránsito? ¿Cómo reacciona cuando tengo llaves o teléfonos extraviados? No los encuentro. ¿Cómo reaccionamos con personas que no llegan a tiempo a nuestras citas? ¿Cómo reaccionamos frente a las realidades? Porque estas son realidades del día a día, con las que nos toca vivir, con las que nos toca encontrarnos y enfrentarnos, pero ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Sabía usted que nosotros vivimos en tiempos en que todo queremos que sea demasiado rápido? Por eso está la proliferación de las comidas rápidas. Usted quiere que todo sea rápido. Queremos obtenerlo así: comidas rápidas, café instantáneo, internet ultraveloz, matrimonios rápidos, divorcios rápidos, para volver a tener otro matrimonio rápido que terminará en otro divorcio rapidísimo. Y entonces así se cumple el círculo vicioso, interminable, que todo lo queremos ahora, ¿verdad? Todo lo queremos ahora. Entonces se entera uno de informaciones o estadísticas muy interesantes, como una que dice que personas que tienen sus propios vehículos, yo no lo tengo, y los conducen, gastan 6 meses de sus vidas esperando, escuche bien, esperando que cambie la luz en el semáforo. ¿No le parece interesante? Pero piense más interesante esto, que si la vista de la persona no está sincronizada con ese aparato que se llama semáforo y a la vez con su pie en el acelerador y la luz es verde y usted no se mueve, ¿qué va a pasar? De inmediato va a escuchar la bocina de todos los vehículos que están detrás de usted, sonando al tiempo, porque todo lo queremos rápido. Así que nos hemos vuelto personas totalmente impacientes, totalmente impacientes. Cuando usted tiene difícil situación que tiene que ver con la salud, muchos hermanos compartían testimonios esta mañana, pero también situaciones que tengan que ver con los negocios o con los estudios, con la familia. Llega un momento en que piensa, daría lo que no tengo y todo lo que soy para cambiar esta situación. Pero la verdad es que nosotros no tenemos humanamente la capacidad para cambiar nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo reaccionar frente a esas situaciones que no podemos cambiar, con las que no podemos hacer nada al respecto, sino que no solamente no podemos hacer nada, sino que ni siquiera entendemos por qué suceden estas situaciones?
Así que usted puede recurrir a fórmulas, a estrategias, a secretos, y aunque acuda a ellas, de pronto ve que nada sucede, que nada cambia. ¿Cómo reacciona si usted sinceramente dice en esta mañana: mi calificación en esta área de la paciencia es -0? Pues mi querido hermano y amigo, si nuestra calificación de pronto en el área de la paciencia es -0, entonces usted y yo necesitamos paciencia, ¿cierto? Necesitamos paciencia. Necesitamos una paciencia urgente, porque tenemos todas estas irritaciones, inconveniencias, incapacidades que no podemos cambiar. Miremos Romanos 5:3. Yo de pronto he tenido en mi presentación ayudar con los textos para que, si no tenemos mucho tiempo o de pronto no ha traído su Biblia para mirarlos, entonces podemos ayudarnos un poquito. Romanos 5:3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. O sea que nosotros estamos llamados a la paciencia, y esta frase, si dice que produce paciencia, entonces revela que somos impacientes. ¿O usted no es impaciente? Somos impacientes. Pero Dios permite situaciones, escuche bien, Dios permite situaciones en nuestra vida para madurarnos y desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu, que es la paciencia. Entonces comprende ahorita, o estamos comprendiendo ahorita, por qué es tan importante que en nosotros haya este fruto, que es el fruto de la paciencia, porque es necesario en nuestra vida. Todas estas cosas que nos suelen suceder no son solo obstáculos, son oportunidades para desarrollar en nosotros la paciencia. Veamos cada una de estas situaciones como una oportunidad que Dios nos está dando, nos está permitiendo, para que desarrollemos la paciencia. Tengan paciencia mientras me tomo un traguito de agua. Vamos a ver esta mañana algunas cosas, pero también vamos a mirar en sí qué es la paciencia, ¿verdad? ¿Qué es la paciencia? Paciencia no es solo la habilidad de realizar alguna labor tediosa, ni soportar el dolor y aguantar a personas insoportables. Paciencia es todo esto, pero es mucho más que esto. Escuche bien, no es solo la habilidad de realizar alguna labor tediosa, ni soportar el dolor o aguantar a personas insoportables. Es mucho, mucho más. ¿Por qué decimos que es mucho más? La paciencia no es solo sentarse con la cabeza agachada y aguantar con pasividad la fuerte lluvia hasta que termine. Es el Espíritu el que nos ayuda no solo a resignarnos, sino a tener una esperanza cierta. Es una obra del Espíritu, es el fruto del Espíritu. No es solamente una habilidad que usted y yo podemos tener, que podemos quizás lograr. Así que eso es paciencia, y en medio de todo, la paciencia no es tener un espíritu fatalista y estático, aguantando lo que sea o como sea, sin tener ese espíritu y conocer que todas las cosas nos guíen hacia una vida gloriosa. Y en medio de todo, la paciencia nos lleva a que alabemos a Dios. Ese debe ser uno de los propósitos y de los fines, es alabar a nuestro Dios.
Así que vamos a mirar, Andrés, si no sé, vamos por ahí, algunas cualidades de la paciencia, ¿verdad? Vamos a mirar algunas cualidades de la paciencia. Y entonces usted y yo vamos a estar mirando estas cualidades y vamos a estar meditando cómo estoy yo en este área de la paciencia, cómo he crecido en este fruto, en el fruto del Espíritu. Usted se ha dado cuenta que para todo lo que realmente vale la pena en la vida se necesita la paciencia. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Le gusta a alguien cultivar la música o quizás algo de la cultura? O para otros puede ser el dibujo, la cocina, los deportes, etcétera, etcétera. Podemos nombrar muchas. Sobresalir en cualquier disciplina, la disciplina que sea. Pues para cualquiera que sea, usted y yo necesitamos paciencia, ¿verdad? Y si no, que digan los muchachos que han estado en esto de los instrumentos, ¿cuánta paciencia? Los que han tenido que ir a sus estudios, ¿cuánta paciencia? Medicina, abogacía, arquitectura, investigación científica. Si usted no tiene, si usted y yo no tenemos esa paciencia, por ejemplo, para estudiar, no debemos de perder ni el tiempo ni el dinero, ¿verdad? Ni el tiempo ni el dinero. Si nosotros no tenemos paciencia en la vida, se puede garantizar un rotundo fracaso. Se puede garantizar un rotundo fracaso. Además, escuché que no estoy diciendo que seremos un fracaso, sino que ya somos un fracaso si no tenemos esa paciencia. Pero seremos un fracaso o somos un fracaso si nosotros no nos rendimos. Pero si nos rendimos, entonces vamos a ser un fracaso. ¿Cómo ilustrar esta parte antes de mirar las cualidades una por una? Suponga que usted es un atleta y que usted está corriendo a 100 metros planos. ¿Cuántos aquí les gusta correr? No, como que no corren. Y está por lo menos 10 metros de ventaja sobre el más próximo corredor y está solo a unos centímetros de la meta. Pero cuando está solo a unos centímetros de la meta, resulta que usted se rinde. Deja de correr y el corredor, que estaba solo a 10 metros detrás suyo, gana la carrera. Entonces usted se dará cuenta, no importa cuán adelantado usted iba, no importa cuán adelantado usted estaba, pero si se rinde, pierde la carrera. Perdemos la carrera si nos rendimos. Así que no será un fracaso si usted no se rinde, pero si se rinde, será o seremos un fracaso. Sin el fruto del Espíritu, nosotros seremos un fracaso porque nos vamos a rendir frente a lo que necesitamos, ir adelante y tener la paciencia que Dios quiere que tengamos. Entonces, en primer lugar, hemos mirado lo que es paciencia. Ahorita vamos a mirar estas cualidades de la paciencia y para ello quiero que, están ahí nombradas y vamos a verlas una por uno. Madurez espiritual, vida victoriosa, prosperidad, tranquilidad, estar lleno de amor y estar lleno de gozo. Si no las ha tomado, no importa, vamos a mirarlas una por uno. La paciencia es necesaria, escuche bien, para la madurez espiritual. Vamos a mirar Santiago 1, 3 al 4, usted tiene su Biblia, puede buscarlo, puede mirar en su texto, en su versión. Para los que no, pues dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales y aunque os falte cosa alguna.
¿Cómo le gustaría a usted tener esta clase de vida de ser un cristiano totalmente maduro? ¿O no le gustaría? Que usted pueda exhibir las flores y los frutos y la fragancia de Jesucristo en su vida, y que al hacerlo, ¿cómo le gustaría que la gente al verle pudiera decir, es como ver a Jesús, es como ver a Jesucristo? ¿No le gustaría a usted ser victorioso en cualquier circunstancia de la vida? ¿O no le gustaría también a usted, hermano y amigo, que todas sus necesidades fuesen satisfechas? ¿O no le gustaría saber lo que es una genuina paz y una tranquilidad en la vida? Yo estoy seguro que la respuesta de usted es claro, desde luego, Carlos. ¿Cómo no nos va a gustar? Pues bien, si eso es lo que nos gusta, entonces debemos tener paciencia, ¿cierto? Debemos tener paciencia, porque es lo que está hablando Santiago, es el tema que está diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el versículo 4 dice, para que seáis perfectos. ¿Y sabe usted lo que significa aquí la palabra perfecto? Significa ser maduro, espiritualmente hablando. Entonces Dios permite la prueba en nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier área, para que nosotros lleguemos a alcanzar, a obtener esa madurez que obviamente no tenemos, pero que necesitamos. A que sea un cristiano espiritualmente maduro, pero no hay madurez sin paciencia y no hay paciencia sin pruebas. Escuche bien, no hay madurez sin paciencia y no hay paciencia sin pruebas. Y si no somos maduros espiritualmente, entonces no vamos a ser como Jesucristo, que es lo que dice que quiere que seamos. No vamos a hacerlo. Así que vaya meditando por qué para nuestra vida es tan importante tener este fruto de la paciencia. Y vamos a mirar otro texto más en Efesios 4:13. ¿Quién lo puede leer, por favor? Está ahí en la pantalla, además, creo. Hasta que todos, ¿sí?, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para conseguir este objetivo, Dios permite pruebas y tribulaciones en nuestra vida, para que éstas nos lleven a ser maduros espiritualmente. Usted recuerde que una de estas primeras características, hablando de la paciencia, es que la paciencia nos va a permitir llegar a la madurez espiritual. Y para que lleguemos a esa madurez, pues es necesario experimentar las pruebas o las tribulaciones. Yo hago una pregunta, ¿son los niños impacientes o son los niños pacientes? Bueno, ¿sí escucharon, niños? Dios mío. Por supuesto que no, ellos no son pacientes. Si usted tiene hijos o tiene la oportunidad de interactuar con niños día a día, sabe que ellos no saben la diferencia entre un no y un espere. Porque usted le dice a un niño no, o le dice a un niño espere un momento, y para ellos mejor eso significa como un no. Ellos quieren las cosas tan pronto como ellos las pronuncian. Apenas las pronuncian, quieren que usted le esté concediendo lo que ellos están pidiendo. Pero ¿sabe qué es lo más asombroso al tomar este ejemplo? Que muchas veces nosotros somos como ellos. Muchas veces nosotros obramos de esta manera.
hacemos exactamente lo mismo. Dios está interesado en su crecimiento integral. Escuche bien, Dios está interesado en que tengamos un crecimiento integral, en su madurez espiritual. Y esa es la única manera de adquirir la madurez, es por medio de la tribulación, es que Dios nos hace a nosotros un gran favor. Nos hace ese gran favor de guiarnos a la paciencia. Todos los adultos podemos saber esto, pero aún así, a veces, obramos como niños. Somos impacientes y queremos las cosas ya, en el momento. Y no sabemos esperar. Un refrán danés dice: dale a un puerco comida cuando gruñe y a un niño comida cuando llora, y tendrás un puerco gordito y un niño malcriado. ¿Lo escuchó bien? Dale a un puerco comida cuando gruñe y a un niño comida cuando llora, y tendrá un puerco gordito y un niño malcriado. Le decimos a Dios: Señor, no quiero sufrir, no quiero tener problemas. Dios, dame una vida tranquila, dame una vida apacible. ¿Sabía usted que si Dios nos concediera a nosotros esa petición en nuestra vida, así como la estamos mencionando, de seguro que no vamos a tener madurez espiritual? Ni madurez espiritual, ni la madurez emocional que necesitamos. No la vamos a tener. Mire, alguien escribió un texto y en alguna manera un poco acertada decía: caminé muchos kilómetros con el placer, conversando y haciendo de todo, pero cuando el placer me dejó, descubrí que yo no era más sabio con todo lo que había dicho. Luego caminé 1 kilómetro con el dolor y él no me dijo absolutamente nada. Pero cuando me dejó, oh, las cosas que aprendí cuando el dolor fue mi compañero. Así que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia hace en nosotros que maduremos. Y escuchaba los testimonios de mis hermanos esta mañana, dando gracias, y en verdad queremos dar gracias a Dios por esas tribulaciones. Porque Dios sabe que las necesitamos para nuestra madurez espiritual y emocional. La tribulación produce paciencia, la paciencia hace que maduremos, así que cuando tengamos dificultades, ¿qué es lo que usted y yo vamos a hacer? Bien, le diré lo que vamos a hacer. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Muchas veces cuando la tribulación viene a nuestra vida, ¿qué es lo que usted y yo hacemos? Pensemos por un segundo. Cuando las tribulaciones vienen a nuestra vida, ¿qué hacemos? Quizás oramos a Dios diciéndole: Señor, quítanos esta tribulación, ¿verdad? No la queremos. Pero ¿sabía usted que esa no debe ser nuestra petición general para Dios? ¿Sabía usted que nuestra oración debía ser algo como decirle: Señor, dame sabiduría? Señor, dime qué es lo que quieres que yo aprenda en medio de esta situación que yo estoy viviendo y que tú estás permitiendo en mi vida. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios nos va a dar esa sabiduría para entender y para sobrellevar esta situación. Así que no desperdiciemos las penas, los dolores. Es decir,
si Dios a nosotros nos manda estas cosas a la vida, a nuestra vida, lo hace para madurarnos, ¿verdad? Él lo hace para ello. Y esas cosas entonces vienen a ser una prueba. Y si usted y yo no vivimos y no pasamos esta prueba, entonces posiblemente Dios va a seguir enviando más pruebas hasta que nosotros aprendamos a madurar. Así que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidámosela a Dios. La sabiduría, o mejor, la paciencia, es el fruto que Dios quiere en nosotros para que nos lleve a la madurez. Pero no solamente para la madurez espiritual, sino también para la victoria, que sería otra de las características de la paciencia. La paciencia es necesaria para la victoria. Para la victoria. Vamos a mirar Santiago 1:12. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recuerde, la paciencia es necesaria para la victoria. La palabra soportar acá quiere decir tener paciencia. Y cuando hayamos soportado, hayamos tenido la paciencia, hayamos resistido la prueba, vamos a recibir la corona de vida. Cuando usted y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, estemos con el Señor, vayamos al cielo, tendremos esas coronas, las cuales depositaremos a los pies de Jesucristo. Y en Romanos Dios dice que reinaremos en esta vida y seremos victoriosos. Así que Dios quiere que usted y yo seamos fuertes, que seamos fuertes. Dios quiere que usted sea un guerrero, una guerrera, victoriosa, victorioso. Y la única manera de ser victoriosos es triunfando en el Señor Jesucristo. Pero para triunfar en el Señor Jesucristo, entonces usted y yo necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia. Segunda de Corintios 2:14, ¿qué dice? Creo que ese no está ahí en la presentación, me parece mucho. Así está. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso dice Segunda de Corintios 2:14. Así que cuando llegan las pruebas y usted con paciencia las aguanta, entonces madura, y cuando madura, el enemigo vendrá contra usted y usted tendrá la victoria en vez de ser la víctima. Porque ha aprendido a ser fuerte en el Señor. Y usted ha sido o hemos sido ejercitados en ese combate en el cual usted y yo seremos los triunfadores. Así que la paciencia es necesaria para ser victoriosos. Debemos tener la paciencia hasta madurar, y cuando el enemigo viene y usted empieza a alabar a Dios, cuando empezamos a alabar a Dios y a orar diciendo, Señor, no sé lo que es, no sé lo que estoy viviendo, no sé lo que has traído a mi vida, no lo entiendo, pero Señor, lo voy a enfrentar, voy a tener la paciencia y en medio de todo, Señor, te voy a alabar. Voy a alabar tu nombre, Señor. Ahora, si la prueba viene de Dios, ¿por qué no alabarlo? Y usted dirá, bueno, ¿y si la prueba viene del diablo? ¿Qué hago? Pues si la prueba viene del diablo, con mayor razón, vamos a alabar a Dios. Con mayor razón. ¿Sabe por qué? Porque la última cosa que el diablo quiere es que usted y yo alabemos a Dios. Suponga que el diablo hace alguna de sus diabluras en su vida. Supongamos. Y usted empieza a alabar a Dios.
en medio de todo. ¿Cuál cree usted que sería la reacción del diablo? Bueno, él dirá, ¿y este qué? Yo le estoy trabajando en contra, le persigo, le inundo con tribulaciones, le molesto la vida con problemas. ¿Y este qué hace? Alaba a Dios. Pues como que mejor me voy y lo dejo, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, si la tribulación proviene de Dios, alabemos al Señor. Y si es una prueba puesta por el diablo, con mayor razón, alabémoslo a nuestro Dios. Recuerde que la palabra del Señor dice que nosotros debemos de dar gracias por todo. Debemos dar gracias por todo. Y también dice en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. La paciencia es necesaria para la madurez, pero la paciencia es necesaria para la victoria en Cristo Jesús. Y no solamente la paciencia es necesaria para la victoria, sino que la paciencia también es necesaria para la prosperidad. Miremos algo de ello en Santiago 5:7. Dice Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Eso dice Santiago 5:7. Si usted es una persona que se ha movido o conoce sobre la labor del agricultor, sabrá que el agricultor no puede acelerar el tiempo normal de la cosecha, ¿o sí? Si usted quiere prosperar, debe aprender a ser paciente. Si queremos prosperar, debemos aprender a ser pacientes, porque el tiempo de la cosecha, ese tiempo llegará. Llegará. Gálatas 6:9 dice que a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. A su debido tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, debemos tener paciencia hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Ahora, recuerde siempre que usted cosechará, pero después de haber sembrado. La razón por la cual muchos no cosechan es porque no han sembrado. Y eso es algo totalmente absurdo, pensar que usted y yo podemos cosechar sin haber sembrado, ¿verdad? El agricultor sabe muy bien que la lluvia temprana llega y es cuando entonces pone la semilla, cualquiera que ésta sea, la pone allí en la tierra, para que ésta se beneficie de las aguas. Y esa pequeña semilla comienza a crecer, y el agricultor tiene que pacientemente esperar esa lluvia tardía con la cual crecerá y luego a su tiempo dará la cosecha. Es así, ¿verdad? Para este tiempo es bueno que pensemos y meditemos. ¿Cómo estoy yo en esta área de la paciencia? ¿Cómo he crecido en este fruto? Y en una escala, ¿sí tiene la imagen ahí? En una escala de 1 a 10, donde 1 representa muy impaciente y el 10 muy paciente, ¿en dónde está ubicado usted? Hasta este momento que hemos estado compartiendo, haga esa reflexión y esa meditación. En esta escala de 1 a 10, donde 1 representa muy impaciente y el 10 muy paciente,
en dónde está usted ubicado. ¿Sabe usted algo? Que las impaciencias son por lo general negativas, ¿verdad? Pero una impaciencia positiva sería ser impacientes en tener una relación con el Señor personal y real cada día por medio de Jesucristo. Yo quiero que hagamos un pequeño paréntesis donde usted y yo, hasta este momento, oremos simplemente y le digamos al Señor en este tiempo cómo está obrando nuestra vida. Dios y Señor nuestro, gracias, porque tú nos estás enseñando y hablando a través de tu palabra. Y podemos entender que la paciencia hace parte del fruto que tu Espíritu Santo quiere en nosotros, para que seamos maduros, para que seamos victoriosos y para que prosperemos en nuestras vidas, conforme a la medida y la estatura de tu Hijo. Gracias, Señor. Amén. La Biblia dice que usted y yo debemos esperar en el Señor. Y debemos entender lo que Dios dice cuando dice esperar, porque una demora del Señor no es necesariamente que lo esté negando, no lo es. Si usted quiere que Dios conteste sus oraciones, entonces debe aprender a esperar en el Señor. Y alguien puede decir, ¿y qué pasa si Dios no me contesta inmediatamente a mis oraciones, a mis peticiones? Pero la respuesta es sencilla a esa pregunta. Si usted se la ha hecho o se la hace, si Dios no me contesta inmediatamente sus oraciones, sencillamente Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que crezcamos. Y es la forma que Él tiene para que usted madure. ¿Sabía usted que para Dios el asunto del tiempo no es lo mismo que para nosotros? Es diferente. Así que solamente esperemos en el Señor. Esperemos en Él. Leí un artículo sobre misiones y decía que una obra misionera en la India comenzó a mediados del siglo XVIII en una ciudad de Ongole. En ese tiempo era la única iglesia evangélica que había y seguramente por eso tenía como nombre la estrella solitaria de la India. Así se llamaba esta iglesia. Y así fue esta iglesia por casi 15 años. Después de 15 años de oración, de trabajo, de dedicación, de gastos financieros y de preocupación, esa iglesia tenía solo 10 creyentes. Escuche bien, solo 10 creyentes. Ni siquiera un convertido por año. La junta directiva de esa denominación estuvo lista para cerrar la obra. En la junta directiva había un hombre cuyo nombre era Samuel Smith, que además era un gran compositor. Y este hombre se le quebrantó el corazón ante la perspectiva de abandonar la obra de la iglesia, la estrella solitaria de la India. Él creía que no debía cerrarse la iglesia. Así que él, una noche, en su habitación escribió algo que decía lo siguiente: brilla estrella solitaria en medio del dolor, las lágrimas y las tristes circunstancias. Brilla en medio de temores, las estrellas solitarias en el cielo no son despreciadas. 30 años más tarde, esa iglesia cristiana de Ongole tenía 15,000 miembros. 15,000 miembros. Así que a su debido tiempo cosecharemos lo que hemos sembrado si no nos damos por vencidos y tenemos paciencia. Dios conoce lo que es mejor para sus hijos, pero Dios también conoce dar
lo que es mejor para sus hijos en el tiempo de Él, en su tiempo. Así que la paciencia es necesaria para la madurez, es necesaria para la victoria, es necesaria para la prosperidad, pero la paciencia también es necesaria para la tranquilidad. Vamos a mirar un texto. Paciencia necesaria para la tranquilidad. Santiago 5, 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No hay felicidad ni tranquilidad sin paciencia. No hay felicidad ni tranquilidad sin paciencia. Una persona impaciente es una persona infeliz. Una persona impaciente es una persona infeliz. Si usted tiene problemas con este asunto de la paciencia, entonces, ¿por qué no trata de reír un poquito? Haga ese ejercicio. Si tiene problemas con la impaciencia, de reír en medio de las dificultades. Quizás a veces hay dificultades en la vida que quizás lo mínimo y lo único que nos queda es reírnos de ellas mismas. Y quizás, no sé si usted ha pasado por situaciones donde ha tenido obstáculos y al final solamente se sienta a reírse de aquello que fue o que pasó, ¿verdad? Pero también Dios quiere que tengamos esos momentos de alegría y de risa, porque Dios nos creó con esa capacidad de poder reír en medio de las circunstancias. Pero hay ciertas cosas en las que no tendrá tranquilidad. Hay ciertas cosas en las que no vamos a poder reír hasta que aprendamos a aceptarlas pacientemente, ¿verdad? Hay cosas con las cuales tenemos que aprender a vivir en la vida que son la realidad. Y como son la realidad, tenemos que aprender a esperar. Un hombre iba manejando por una carretera principal y vio que en los carriles contrarios había un tremendo trancón en el tráfico debido a un accidente. Los vehículos estaban pacientemente estacionados en la carretera cubriendo una distancia de por lo menos 5 kilómetros. Algo parecido con nuestra realidad por acá. Creo que ese tramo de la carretera se convirtió en el estacionamiento más largo. Y el hombre miró los rostros de los conductores que a la fuerza tenían que esperar en sus vehículos. Dice esta ilustración que este hombre pudo decir que quizás había visto más alegres los rostros de algunas personas cuando se purgan que los rostros de estos hombres allí en sus autos esperando. No estaban nada contentos. Dice, nadie parecía estar contento, a gusto, o escuchando música, o escuchando algún programa radial. ¿Quién sabe, decía este hombre, si allí hubiese habido algún cristiano que por lo menos en medio de esta situación estaba contento, alabando a Dios, ¿verdad? Gozoso en el Señor. Así que, ¿cuál es el fruto de la paciencia? Que a la vez es el fruto del Espíritu. Madurez espiritual, una vida victoriosa, una vida de tranquilidad. Este se va a agotar. ¿No tenemos otro de cambio? Tengan paciencia, vamos a cambiar. Pacientes, pacientes.
La paciencia es el fruto del Espíritu, que es madurez, es victoria, prosperidad, tranquilidad. Todo esto suena bien, pero ¿cómo conseguirla? ¿Cómo tener paciencia? Pues ahí es donde hay que tener paciencia, ¿cierto? Porque yo no puedo pensar que voy a tener la paciencia inmediatamente, tengo que tener paciencia para tener la paciencia. Pero cuando miramos este tema, hay algo interesante y es el orden. Paciencia es estar lleno de amor, gozo y paz. Y quiero que mire este texto en Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y lo demás, ¿verdad? El orden no es gramaticalmente accidental. Este orden tiene una razón. Porque la paciencia está compuesta por amor, por gozo y paz. Escuche bien, la paciencia está compuesta por amor, gozo y paz. De hecho, Pablo en Corintios dice que el amor es sufrido. Y Efesios 4:2 dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportando con paciencia los unos a los otros. Así que el amor es esencial. El que no tiene amor, entonces no es paciente. Si usted es impaciente con su cónyuge, no le está demostrando que le ama como debe amarle. O si es impaciente con sus hijos, entonces no es una demostración o la gran demostración de amor. Y entonces aquí miramos que el problema no es tanto con ser impaciente, el problema es la falta de amor. La falta de amor. Una persona que tiene el Espíritu, que tiene amor, va a ver las cosas desde otro punto de vista. Y esa persona va a ver a los demás de una manera diferente. La Biblia dice que debemos ser benignos unos para con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros. Entonces, paciencia es estar lleno de amor. Se necesita ese amor, esa misericordia. Y no solamente ese amor y esa misericordia es la capacidad que usted y yo podemos tener, sino también la disposición para perdonar, para mostrar ese amor. Una persona que está llena de amor difícilmente se le va a poder provocar. Pero si una persona no está llena de amor, entonces cualquier cosa le va a provocar y perderá su paciencia. Entonces, por eso decimos que la paciencia nace de amor, pero no solo de amor, sino también la paciencia nace de gozo. Porque el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Díganle a la persona que está a su lado, el gozo del Señor, nuestra fortaleza es. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. Pues la fortaleza es importante, y la próxima vez que usted sienta como la necesidad de paciencia, vea cuál es su nivel de gozo. ¿Sé gozarme en las situaciones? ¿Está usted regocijándose en el Señor en medio de las circunstancias? ¿O las cosas que le impacientan le han convertido en una persona malhumorada, irritable, rencorosa, odiable? Porque las personas impacientes son, a la verdad, irritables. Así que debemos aprender a reír y a gozarnos en medio de las situaciones, porque la risa es el amortiguador de la vida. Si usted tiene problemas con la paciencia, entonces tenga un poco de gozo, relájese, sonría, recordando que el fruto del Espíritu es amor, gozo, pero también es paz. También es paz.
Cuando no se tiene paciencia, no se tiene paz. Porque la impaciencia le va a robar a usted la paz. Y usted está pensando en aquella cosa o aquella circunstancia que le causó la impaciencia. Y por estar pensando en esta causa, eso le roba la paz. Eso le roba la paz. En vez de tener sus ojos puestos en Cristo, te estás mirando aquella situación que le causó o le causa la impaciencia. Así que yo le invito a que tengamos un lema que lo va a encontrar en Isaías 26:3, creo que no está ahí, me parece mucho. Y dice, o usted lo puede leer en su Biblia, tú guardarás, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Así que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es paciencia, y nosotros, hablando de qué es el fruto, no hemos visto ni escuchado a alguna persona o algún lugar donde se fabriquen frutas. ¿O usted sí? Naturales, ¿no? Hay fábricas de tejidos, fábricas de electrodomésticos, fábricas de zapatos, de muebles, de productos plásticos. Bueno, hay infinidad de fábricas y en realidad sí fabrican frutas y las hacen plásticas. Y ellas quizás tratan de engañarnos un poco a nuestro ojo humano, pero no a nuestro olfato ni a nuestro tacto, ¿verdad? Porque son frutas artificiales y carecen de vida. ¿Y sabía usted que nosotros no podemos manufacturar la paciencia? Porque la paciencia es fruto del Espíritu. Y ese fruto debe crecer, surgir en nosotros. Y para que ese fruto crezca y se desarrolle en nosotros, pues necesitamos pruebas, aflicciones para madurar. Pero en medio de ellas vamos a gozarnos. Gálatas 5:25 dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que debemos andar en el Espíritu, ejercitando este fruto. Y la única manera para que este fruto crezca y madure en forma natural es estando en un clima adecuado. Así que andemos por el Espíritu. Difícilmente nadie puede hacer crecer en el hielo de Alaska piñas o bananos, o quizás papas en el desierto del Sahara. Así que no vamos a hacer crecer el fruto del Espíritu a menos que estemos caminando en el Espíritu. Y Dios nos invita a nosotros a estar en ese clima adecuado de caminar en el Espíritu. Y recuerde, usted nunca será un fracaso si no se rinde, a menos que tire la toalla, a menos que se detenga a centímetros de llegar a la meta. Nunca tendrá paciencia a menos que el Espíritu de Dios viva, more, habite en usted y con usted. Querido hermano, termino esta enseñanza. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permaneces en mí. Que Dios utilice este mensaje en cada uno de nosotros, que lo hemos escuchado, para que así todos aprendamos de la palabra de Dios algo que es muy valioso. Oremos para que seamos luz en medio de la vida de los demás. Oremos para que Dios nos ayude a todos a ser pacientes, a ser buenos soldados de Jesús. ¿Cuántos acá ya somos, por la gracia y la misericordia de Dios, hijos de Él? Pero ¿cuántos aún no tienen esa relación personal con Dios?
mediante el Señor Jesucristo. Y esa persona es a quien el Señor le está invitando y le está también hablando en esta mañana a tomar una decisión por Cristo y a tener esa esperanza en Él y a saber esperar en el Señor, pero también a gozarse en medio de cada situación y en medio de cada tribulación, porque mora en Él el Espíritu y el Espíritu de Dios está produciendo en Él ese fruto, entre ellos el fruto de la paciencia. Querido hermano, yo le invito a que esté sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Siempre me gusta pedir que si usted está ahí o ha venido con ese ser querido, su esposo, su esposa, su mamá, sus hijos, y tiene la confianza con Él, tómele, dele ese abrazo. Y así unidos de la mano o abrazados, orémosle al Padre Celestial. Y si usted y yo hemos fallado en áreas como esta de ser impacientes, y esa persona que está a mi lado aún lo ha percibido, lo ha sentido, que juntos podamos también pedirle al Señor que nos ayude a ser pacientes y a desarrollar en nosotros este fruto tan especial. Señor y Dios, Padre eterno, hoy te alabamos y te glorificamos por este mensaje de tu palabra. Señor, quizás para muchos o algunos sea nuevo. Quizás lo hemos escuchado antes, pero aún no hemos meditado y reflexionado. Tú conoces nuestro andar y caminar y sabes en qué te fallamos, Dios. Señor, ayúdanos a entender cada circunstancia de nuestra vida como aquello que tú permites para ayudarnos a crecer, a madurar, a que seamos conforme a la medida de la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Y que en nosotros haya ese olor, esa fragancia de ese fruto del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender. Solo danos la sabiduría para sobrellevar cada prueba, cada circunstancia y salir victoriosos en medio de ella, oh Dios. Ayúdanos a gozarnos en medio de las tribulaciones, sabiendo que esperamos en ti, a ser tranquilos, a tener paz, a tener gozo y a manifestar nuestro amor hacia los demás también. Gracias, Dios, por cada uno de las personas. Gracias por permitirnos en esta mañana edificarnos en tu palabra. Gracias por llenarnos de tu Espíritu Santo para producir en nosotros el fruto que tú quieres que tengamos en nuestra vida. Hoy te alabamos y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar este cántico que dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana.